Repaso de la lección de hoy. 5 de junio. Problemas familiares. Jacob finalmente se estableció en la tierra, Génesis 37, verso 1. Sin embargo, mientras se instalaba en la tierra comenzaron los problemas. Esta vez desde el seno de la propia familia. La polémica no se refiere a la posesión de la tierra ni al uso de un pozo, básicamente es espiritual. Lee Génesis 37, verso 1 al 11, ¿qué dinámica familiar predispuso a los hermanos de José a odiarlo tanto? Desde el mismo comienzo, entendemos que José, el hijo de la vejez de Jacob, Génesis 37, verso 3, disfrutó de una relación especial con su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos, Génesis 37, verso 4. Incluso llegó a hacerle una túnica de diversos colores, Génesis 37, verso 3. Una vestimenta de príncipe, segunda de Samuel 13, verso 18. Una indicación de la intención secreta de Jacob de elevar a José, el primer hijo de Raquel, al estatus de primogénito. Por cierto, el futuro confirmará los deseos de Jacob porque José finalmente recibirá los derechos del primogénito, Primera de Crónicas 5, verso 2. No es de extrañar, entonces, que los hermanos de José lo odiaran tanto y ni siquiera pudieran entablar conversaciones pacíficas con él. Génesis 37, verso 4. Además, José le llevaba malos informes a su padre sobre cualquier comportamiento reprobable de sus hermanos. Génesis 37, verso 2. A nadie le gustan los soplones. Por eso, cuando José compartía sus sueños, sugiriendo que Dios lo pondría en una posición más elevada que ellos, sus hermanos se inclinarían ante él, lo odiaban aún más. La verdadera naturaleza profética de los sueños incluso se ratifica por el hecho de que se repite en Génesis 41, verso 32. Aunque Jacob reprendió abiertamente a su hijo, Génesis 37, verso 10. Conservó este asunto en su mente, meditando sobre su significado y esperando su cumplimiento. Génesis 37, verso 11. La implicación es que quizás en el fondo pensaba que, a fin de cuentas, podría haber algo en estos sueños. Tenía razón, aunque no lo supiera en ese momento. Leamos Mateo 20, verso 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué principio crucial se revela aquí, y cómo podemos aprender a manifestar en nuestra propia vida lo que enseña? Vamos a leer algunos textos del espíritu de profecía. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar, los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás hijos. José escuchaba las instrucciones de su padre y temía al Señor. Era más obediente a sus justas enseñanzas que cualquiera de sus hermanos. Atesoraba sus instrucciones y amaba y obedecía a Dios con integridad de corazón. Se sentía apenado por la conducta errónea de alguno de ellos, y con mansedumbre les aconsejaba que se portaran bien y abandonaran sus malas acciones. Esto solo los exasperaba. José aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Informó del asunto a su padre con la esperanza de que su autoridad contribuyera a reformarlos.
Esta presentación de sus errores enfureció a sus hermanos. Se daban cuenta de que su padre amaba mucho a José y le tenían envidia. Esta se convirtió en odio y finalmente en crimen. Ningún ser humano se debe sentar en el sitial más elevado para aceptar la alabanza de los demás, olvidándose de que sus tesoros pertenecen a Dios. Se promete la bendición del Señor a los que tienen hambre y sed de justicia, pero nada es más ofensivo que tener hambre y sed de la alabanza de los hombres. Si no fuera por los dones y bendiciones gratuitos de Dios, fracasaríamos para la eternidad. Por lo tanto, nadie entone sus propias alabanzas, satisfaciéndose con su supuesta sabiduría. Si sus talentos fueran el resultado de su propia creación, la alabanza propia tendría algo de lógica. Pero el hombre no tiene nada que sea suyo. No manifestemos nuestra falta de verdadera sabiduría al exaltarnos a nosotros mismos. Inclinémonos humildemente a los pies del que nos ha dado nuestros talentos.